Entonces, en efecto, estamos viendo análisis dimensional. Ayer establecimos unas reglas que, bueno, las voy a volver a colocar aquí para tenerlos presentes. Entonces, a ver, por notación, ¿esto qué está representando? ¿Cómo lo leemos? Esta X entre corchetes. La dimensión de X. La dimensión. La dimensión representa la dimensión de la magnitud X. Muy bien. Esa es una idea que vimos ayer. Aquí voy a poner 1. Siguiente, idea 2. Principio de homogeneidad dimensional, ¿no? Que, repito, para los cuates, lo pueden llamar ustedes, así más rápido. Principio de homogeneidad dimensional. Bueno, vamos a ver unas reglitas que van a ser útiles, les mencionaba. Y tenemos la primera. Dice, propiedad 1. Van a ver algo interesante. Dice, los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, son números. ¿Eso sí les parece correcto o es algo nuevo para ustedes? Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y funciones exponenciales son números. Ok. ¿Vale? Entonces, incluso, por ejemplo, funciones trigonométricas, cuando ustedes calculan en la calculadora, ¿no? Ahí, valga la aparente redundancia. Seno de 10 grados. ¿Qué les regresa la calculadora? Menos 1. Independientemente de la cantidad, pero ¿qué les regresa? Un número. Un número, exacto. Si ponen, por ejemplo, logaritmo de 15, Igual es un número. un número. O sea, el que sea, el dígito que sea, pero es un número al final del día. Bueno, eso es lo que está aquí diciéndonos. Los ángulos, 10 grados, pi cuartos de radián, etcétera, son números también. Bueno, los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales son números y por lo tanto son adimensionales. Tal vez esa palabrita no les haga mucho sentido, pero vamos a ver qué significa eso que sean adimensionales. Que no tienen unidades, ¿no, profe? Aguas, porque recordemos que no habíamos hablado de las unidades. Bueno, sí. Que no tienen dimensión, profe. Es decir, que no las podemos expresar en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Eso es lo que está significando la palabra adimensional. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Vean, denme un número, el que ustedes gusten. 8. 8. Ok, vamos a ver. El número 8 y el número 15. ¿Vale? Todos están de acuerdo, bueno, para todos es claro lo que significa el 8, o sea, ¿qué representa? 8 veces algo. 8, por ejemplo, estamos hablando de, ¿qué les gusta? Cajas. 8 cajas significa tener 8 unidades de ese objeto. O sea, el numerito ya, o sea, creo que a todos nos queda claro lo que significa ese simbolito. Bueno, este 8 le podemos aplicar lo que tenemos acá arriba. Intentar expresar o encontrar sus dimensiones. Es decir, ¿qué tenemos que hacerle para hablar de sus dimensiones? Poner corchetes, ¿no? Exacto. Vean, la anotación fue muy simple. Simplemente le puse corchetes, pero si todos estamos entendiendo bien, al hacerlo, de lo que estamos hablando es de su dimensión.
¿Sí vamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces dice, ¿qué significa que sea dimensional? Que cuando hacemos la descomposición, en términos de las magnitudes físicas fundamentales, las que vimos el día de ayer, aquí pongo hasta a la n, por ejemplo. Vean, para un 8 tiene sentido hablar de, o sea, un 8, el numerito. ¿Tiene dimensiones de longitud? ¿Un 8? Sí. Sí, pensemos bien. A ver, un 8. No, No, como O sea, por tal, sí no. solito. Por sí solito. Como tal, no. No sabemos porque no nos dice qué unidad tienes, qué representa. ¿Qué si unidades, no? O sea, digo, no tiene unidad. claro, y Se puede decir que no recordemos, está definido. No, sí, pero independientemente, por ejemplo, de la unidad de la que lo acompañes, el 8 nunca cambia su valor. es una cantidad constante, pero por sí sola no tiene unidades, ¿están de acuerdo? O sea, no hace referencia por ejemplo, si yo les digo 8 metros por segundo, ¿de qué estoy hablando? De longitud y de A tiempo. ver. Ok, ¿y de qué de qué magnitud física? 8 metros por segundo. ¿De velocidad? Velocidad, muy bien. Velocidad. Si yo les digo 8 newtons, Fuerza. 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 Sí. Y si yo les Fuerza. digo, muy bien, y si yo les digo 8, De... No se sabe. así, De nada. así, 8, De nada. 8. Una cantidad. Pues no pueden decirme, ¿no? O sea, no le pueden asociar, o sea, porque sí, una unidad de medida, ¿están de acuerdo? Ok. Vale, entonces, Ok. teniendo eso en cuenta, así, el 8 solito, así, sin ningún contexto, ¿cuál sería el valor del exponente para la L, o sea, de la longitud? Cero. 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 De la Cero. masa, cero. Cero. Tiempo, Cero. 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 De los otros, que Cero. pongo aquí, Sí. y hasta la cantidad de sustancia, cero. ¿Y todo esto cuánto da? 1. 1, correcto. 1. Entonces, eso es lo que significa que una cantidad sea adimensional, muchachos. Que sus dimensiones lo podemos representar con un 1. O sea, o más concretamente, así, simplificado, es decir, dimensiones del 8, pues es 1. ¿Por qué? Porque es una cantidad adimensional. Es decir, cuando ustedes vean esto, significa que lo que está metido aquí es un numerito. O sea, un numerito solo. No hay ningún contexto alrededor. Y eso entonces, eso es dimensionalmente un 1. Lo podemos representar con un 1. Ok. Sí, quisiera que se tomaran un momento para analizar esto, para procesar esta información que les estoy dando y en verdad ver si les está quedando claro qué estoy representando aquí. Sí, se quedó claro. Okay. Incluso el mismo nombre lo sugiere, ¿no? Adimensional significa ausencia de dimensiones. Entonces, como no tiene dimensiones, pues todos los Siempre va a ser exponentes, exacto, todos los exponentes que acompañan a las magnitudes físicas fundamentales son 0, y eso significa que es un 1. ¿Vale? Sí, bueno, bueno, los que lo hayan visto el video que les puse ayer en el grupo, al final del video lo que se intenta demostrar es algo ahí que surge bastante interesante. No, que de hecho era 1 igual a 0, ¿verdad? Creo. O sea, todo lo del video era para checar algo de ese estilo. Bueno. 1 igual a 0, me parece. Ajá, exactamente. O sea, a ver, voy a mencionar lo del video. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la anotación cambia todo el sentido. Vean, si yo para todos es claro que esto es falso. Eso es falsísimo. Eso no es cierto. 1 nunca es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Vale. Sí. Bueno. Entonces, vean. ¿Qué pasa si nosotros, por las prisas, omitimos los corchetes? Vean lo que estaríamos diciendo.
¿Y eso es correcto? No. No. No, No. 8 no es 1, ni No 1 tendría es sentido. 8. Exacto, no tiene sentido. Pero bajo el contexto que estamos trabajando, vean la diferencia que hace poner los corchetes. En nuestro contexto estamos diciendo aquí las dimensiones del número 8. Y como es adimensional, bueno, podemos reemplazarlo por un 1. Entonces, por eso les decía, mucho cuidado con la notación. Aquí va a ser importantísimo, digamos, que ustedes escriban correctamente. Bueno, seguimos con el siguiente, el 15. Entonces, a ver, aquí, ¿qué pasará si yo escribo las dimensiones del 15? ¿Será igual 1? Igual 1. Exactamente. Por las mismas razones de lo que está aquí escrito arriba, ¿ok? Aquí le podemos poner un 1. Las dimensiones del 15, 1. O en otras palabras, 15 es una cantidad adimensional. Entonces, esa propiedad la cumplen los números, los ángulos, funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo les pongo, a ver, el número, mejor dicho, 15 grados. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sus dimensiones cuáles son? 15 ¿Sigue siendo 1? grados. Cambia porque ya es temperatura. No, 15 grados. No, grados. Están hablando de Hablando grados. de ángulos, ok. De ángulos. Es, Sigue siendo es 1, un- ¿no? es un 1 porque 15 grados es una cantidad adimensional. Adimensional. ¿Vale? Aquí está la propiedad de 1. Habla de los ángulos. 15 grados, 90 grados, 181 grados. Todos los ángulos son esencialmente números y todos los números son adimensionales. Por ejemplo, que yo les pusiera o que encontraran algo como pi radianes. Los radianes son también números. Nos dan la idea de vueltas, de ángulos, pero son números. Entonces, pi radianes en dimensiones o dimensionalmente hablando, ¿a qué es igual? A 1. A un 1, porque son numeritos. ¿Sí vamos bien? Sí. Aquí hay mucho, hay que, digamos, tal vez tengan después tiempo para procesarlo, pero cualquier número, e incluyendo los ángulos, son adimensionales. Otra cantidad, por ejemplo, muchachos, nos decían funciones trigonométricas. Es decir, que si yo pongo aquí, vamos a poner seno de ¿De A? de A, por ejemplo, ok, seno de alfa, ¿no? Para entrar también. Seno de alfa, donde alfa puede ser cualquier ángulo, ¿de acuerdo? Cualquiera. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones? Seguiría El siendo seno 1. de alfa. 1. 1, correcto. Y ustedes lo pueden verificar porque, como les mencioné en la calculadora, ¿no? Metan seno de cualquier ángulo y siempre les va a dar un numerito. Entonces, diremos que es adimensional. Los corchetes son importantes. ¿Sí vamos bien aquí? En esta parte. Sí. Entonces, ahí ustedes me dicen, si alguien que se quede ahí atorado, me comenta. Ok, siguiente ejemplo. Déjenme aquí trazar mi línea de separación. Ok, siguiente. Si les pongo el logaritmo natural. Logaritmo natural de un número, voy a ponerlo B. Logaritmo natural de un número B, donde B es cualquier número positivo. Entonces, ¿qué escribíamos aquí? La magnitud. No. Bueno, No. o sea, le Igual colocamos es 1. la 1. ¿Cómo Sería se- entre corchetes y aún. Se pondría entre corchetes.
Pero Y el ¿cómo valor que- sería pero 1. Sería la dimensión del la dimensión? logaritmo. Sí, correcto. La dimensión. Dimensión. Recuerden que esto Ok. representa dimensión. Dimensión. Ah, ok. Igual a 1. Igual a 1, porque es un numerito. El logaritmo de cualquier número positivo, ustedes metan a la calculadora, les va a dar un número. Por lo tanto, es adimensional. Otro caso, por ejemplo, la exponencial de un 2c. ¿Ok? Donde c es cualquier número. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribiríamos a continuación? Su dimensión. La dimensión de e a la 2c Es igual a 1. es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos parafrasear? Que es adimensional. Dimensional. Adimensional. Aquí está la palabra adimensional. Ok, ¿sí queda claro, muchachos, entonces cómo es este juego? Si ponen en corchetes, en automático están hablando de las dimensiones de ese número o de esta cantidad. ¿Comentarios, preguntas de esta parte? No, profe. Ok. Bien, entonces, esa fue nuestra propiedad número 1. Vamos a pasar a la propiedad número 2. Esas, digamos, son nuestras reglas del juego. Sí, profe, Sí. pero o sea, ¿por qué hay que hacer un análisis dimensional de los números en física? Ok, Pero sí que ok. estábamos hablando de magnitudes, ¿de qué nos va a servir? O sea, los números, me imagino Ajá. que son para que empleemos las magnitudes. Y a las magnitudes hay que hacerles su análisis dimensional porque si no, no nos va a salir la expresión física. Pero Claro. ¿por qué haces un análisis a estos números y distinguirlos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Así se deben de anotar siempre? Cuando en el contexto de análisis dimensional, o sea, en ese Sí. contexto, sí. O sea, lo que vamos a... O sea, si tu pregunta es prudente, porque, bueno, dices, bueno, pues si los números, o sea, cuando yo hago el análisis de las dimensiones de un número, me da un 1, pues ¿qué sentido tiene, pues, trabajarlas, ¿no? Bueno, Ujú. eso es importante porque, digamos, imagínate que tú llegas a una expresión así, donde velocidad es igual a 2 veces la masa por, ¿qué te gusta? Por una potencia, por decir algo, ¿no? Ah, Entonces ve que aquí tú tienes magnitudes físicas que tienen dimensiones, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué harías con este? Entonces ya con esta herramienta, teniendo esta propiedad, pues ya te garantiza que esto lo puedes quitar. O sea, en tu análisis dimensional lo puedes cambiar por un 1. Te ahorras un paso, por así decirlo. Digamos que te quitas un término, ¿no? Ujú. Porque lo puedes sustituir por un 1 cuando aplicas análisis dimensional, es decir, cuando metes todo esto entre corchetes. ok. Porque aguas, mucho cuidado. Esto que estoy poniendo aquí, vean, no es lo mismo que yo pusiera esto, vean. 2 metros por segundo por la masa por la presión. A ver, ¿qué diferencia hay entre esto que acabo de escribir aquí y esto nuevo? Que falta el 2 y como es un 1, pues no se anota. No, a ver. ¿Este numerito es adimensional o tiene dimensiones? Ya tiene ahí unidades. Dimensiones. Ya son dimensiones. Ya es dimensional. Ya tiene unidades. Es decir, ¿de qué nos está hablando este numerito, este 2? De la velocidad. De longitud De y la tiempo. Velocidad. De una velocidad. Entonces, vean, no es lo mismo poner así el numerito solo, porque si se pone así solito, en automático uno puede pensar que es una cantidad adimensional, los que están aquí arribita, lo que acabamos de ver.
Pero si ya se le ponen después unidades, ya le cambia totalmente su naturaleza. ¿Sí notan la diferencia? Sí. El número es el mismo, pero aquí funciona como un múltiplo, como 2 veces esto que está aquí. Y aquí, este 2, que está acompañado de esta unidad de medida, ya nos está hablando de una velocidad propiamente, por sí solo, y es una velocidad. Entonces, el análisis de esta propiedad nos permite ver cuál de esos 2 casos es el que se trata. ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces dónde hay que tener cuidado? ¿O por qué es importante esto? Sí, profe. Ok, vale, entonces déjenme Profe. borrar esto. Sí. ¿Podría dar otro ejemplo, por favor? ¿De la propiedad 1? Bueno, de esto mismo, que en vez de velocidad, no sé, con otra... Ok, yo creo que para darles más ejemplos, necesito avanzar con las propiedades. ¿Ok? Entonces, permítanme acabar con las propiedades y ya que tengamos esta herramienta, ya vamos a un ejercicio donde ya Sí, está bien, hacemos todo. gracias. Ok, entonces propiedad 1. Pasemos a la propiedad número 2. A ver, dice propiedad 2. Dice lo siguiente. Los exponentes. Okay, fíjense que está hablando de los exponentes. Siempre son números. ¿Cierto o falso? Cierto. Okay, No, a veces es falso, ¿no? A ver. Sí, la E es un no. Ok, todo bien. A ver, incluso si ven en la pantalla aquí tenemos la E, ¿no? Pero a ver, de lo que nos está hablando la propiedad 2 son de los exponentes. Potencia cuadrada, potencia cúbica, potencia -4, potencia 1/2. Esos son exponentes, ¿de acuerdo? ¿Y siempre son números? No. A veces son literales. Profe, pero también a veces son... A ver, Es pero piensa dependiendo bien. de La potencia X y Y. Es dependiendo de la base, ¿no? De si son números o magnitudes. A ver, por ejemplo, es que tal vez la confusión está en esto. A ver, sí, a ver, esto, ¿no? Esta función. Aquí, de acuerdo. Ajá. Pero X, ¿qué valores toma? Las de un número. Un número. Exacto, un Tiene un número valor real. de 1. O sea, la X está en los números reales. Y es un número. O sea, ¿esto es cierto o falso? Cierto. Cierto. Sí, cierto. ¿Vale? Entonces, que no nos sorprenda, no nos agarre en curva. Los exponentes siempre son números. Muy bien. Y si son números, ¿qué diríamos utilizando la propiedad? Son adimensionales. Exactamente. Los exponentes siempre son números. Por lo tanto, son, otra vez en mayúsculas, adimensionales. Ok. Entonces, ahí hay mucho cuidado con esto. Entonces, la propiedad 2 nos habla de los exponentes, no de la base, sino del exponente que aparece en una expresión. Por ejemplo, déjenme aquí escribir lo siguiente. Imaginen ustedes que tienen la siguiente cantidad. X, donde X puede valer lo que sea, elevado a la potencia n. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis dimensional, ¿sobre quién se va a hacer según la propiedad 2? Sobre la potencia. Sobre el exponente, sobre la potencia. Entonces, vean lo que estoy escribiendo a continuación. Como los exponentes son siempre números, cuando hagamos su análisis dimensional, ¿cuánto es? 1. Un número 1. Exactamente, el número 1. O sea, noten, la propiedad solamente nos habla del exponente. A ver, otro ejemplo.
Imaginen que tenemos la cantidad... ¿cómo les podría ver? Bueno, sí. Imaginen que está la expresión P, ¿ok? Donde P puede ser, por ejemplo, presión. Esto es igual a un número A elevado a la potencia P, a la potencia X por Y. ¿Ok? Entonces, aplicando la propiedad 2, ¿qué podremos concluir de aquí? Las dimensiones de X Las y Y. dimensiones de X y Y es igual a 1. Es igual a 1. ¿Las dimensiones de quién, perdón? X y Y X y es Y. igual a 1. La dimensión del producto de X por Y, exacto. Es Completito. ¿De acuerdo? Porque X y Y, el producto, está trabajando como exponente. Y eso, su producto tiene que ser 1. 1. Y por ejemplo, profe, Sí. ahí A y B están tomando la función de números. Pueden ser números. En el Pueden caso ser de que números. fueran números, en el caso de que sí fueran números, por ejemplo, 5 por 4 a la X, Y, no se tendría que tomar la expresión completa, que en este caso sería 20 a la X, Y. Seguiría siendo 1, ¿no? Seguiría siendo 1 porque es Pero sí se adimensional. tendría que, pero mi pregunta es que ¿se tendría que representar en conjunto o solo los exponentes? En la propiedad 2 solamente nos está hablando de los exponentes. Ok. Digamos, si tú quieres analizar la expresión completa, o sea, nota que, mira, aquí le estarías aplicando el análisis dimensional Ok. a la expresión completita. Sí. Pero no, la propiedad 2, por el momento, solamente se restringe A los exponentes. Ujú. Sí, gracias, profe. Entonces, en efecto, sí. Podríamos estar interesados en analizar la parte, bueno, la expresión completa, lo cual es correcto, sí se puede hacer, pero por el momento nos vamos a concentrar en los exponentes. Sí. Muy bien. Por ejemplo, otra expresión, imaginen que les doy esto, la siguiente expresión. A ver, imaginen la expresión z, no sabemos que sea z, pero sabemos que z es igual a x a la a más c, a la más y a la b menos, veamos, w a la, ¿qué podría poner aquí? C por D. A ver, ¿qué podemos, si aplicamos la propiedad 2, qué podríamos concluir acerca de lo que tenemos aquí? Que la dimensión de la suma de A más B menos la multiplicación de C por D es igual a 1. A ver, ok. No. No, sería sumarlas todas. Es que primero es la suma y después es la resta de una multiplicación. No, podemos colocarlo. No, entre pero eso no se toma en cuenta, ¿no? Multiplicación. Solamente A, B, C y D. ¿No, profe? Ok. Vean, a ver, primera observación. La propiedad 2 nos habla solamente de los exponentes. ¿Ok? Sí. Ahora, vean que esos son distintas bases. Sería la dimensión de A igual a la dimensión de B igual a la dimensión de AC, algo así. Sí. Es entre corchetes todo. Entonces, vean, primera observación, nos tenemos que enfocar solamente en los exponentes. Segunda observación, como las bases son distintas y además están, bueno, sumando o restando, no podemos sumar los exponentes. Algo muy importante de las leyes de exponentes. Sí, perdón. Entonces, aguas. Entonces, lo que sí podemos decir es, por ejemplo, que la dimensión de A es igual. ¿A cuánto es? 1. 1. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? La dimensión de B es igual La a 1. dimensión de B es igual a 1. La dimensión del producto de C por D. Igual a 1. Correcto. La dimensión del producto de C por D es 1. ¿Ok? Vean, entonces, mucho cuidado. Aplicando la propiedad 2, nos olvidamos de lo que esté
sumándose o restando, nos concentramos únicamente en lo que sucede con los exponentes. ¿Vale? ¿Cómo vamos con esto, muchachos? Con la propiedad 2. Bien. 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 Ok, pasemos entonces a la propiedad 3. Déjenme ver si sigo abajo o me voy hacia arriba. Déjenme ver. No, ya no tengo espacio. Propiedad 3, la voy a ver aquí al ladito. Entonces aquí voy a hacer una línea. Y ahora me paso a esta parte. Muy bien, entonces dice la siguiente propiedad. Propiedad 3 para el análisis dimensional. Las funciones trigonométricas. Ok, déjenme aquí. Funciones trigonométricas se aplican sobre ángulos. ¿Eso es correcto o falso? Esa primera idea. Cierta. Creo que cierta. Por algo es una propiedad. Sí, pero digamos, esa propiedad, o sea, esa afirmación es, para ustedes, sí es congruente con lo que saben hasta ahora. Sí, no, profe, porque, por ejemplo, si tú quieres sacar el seno de de un cateto y una hipotenusa que están relacionados, porque quiero obtener un ángulo, ¿no? Al final de cuentas, es lo que se quiere obtener. Ok. Entonces, en ese sentido, lo que quiero, o sea, una idea que hay que quedar aquí clara es que cuando ustedes meten en su calculadora el seno de, por ejemplo, el seno de 15, el 15 es un número. No hacen seno de 15 metros o seno de 15 metros sobre segundo. Y se dimensionan. O sea, y sobre ángulos que son números, ¿están de acuerdo? Sí. Sobre ángulos que son números. Ligado a la propiedad 1, si lo quieren ver así, que son números. ¿Ok? Entonces vean lo que significa esta cosa tan simple. Imaginen que tenemos la expresión siguiente. Y igual a un número A por el seno de X por Y. Perdón, aquí lo cambio por otra letra, porque Y no puede ser. Por Z. ¿Sale, muchachos? Entonces, no sabemos exactamente qué sea Y, solamente tenemos esta igualdad. Y igual a por el seno de XY. Si, apelando a la propiedad 3, ¿qué se tiene que cumplir aquí? Con el X y Z, el producto. Igual que a diferencia números. Como son dos números. Sí. O sea, fíjense, el producto X por Z junto tiene que ser un número. Porque dice que sobre ángulos que son números. Entonces, el seno está actuando por este es nuestro ángulo, ¿están de acuerdo? Sí. Completito. Quiero decir que no sé cuánto sea, X puede ser una cantidad con dimensiones, Z puede ser una cantidad con dimensiones, pero su producto, XZ, tiene que ser un número, es decir, adimensional. ¿Vale? Sí, es como lo que teníamos acá. Aquí lo que déjenme ver, aquí, ¿dónde? Esta parte, vean. Aquí el exponente completo es XY, completo. Y como X por Y está apareciendo como exponente, tiene que ser un número. Lo mismo tiene que suceder acá. X y Z juntos, multiplicándose, tienen que ser
un número. A ver, les pongo otro ejemplo. Vean, a ver, que nos den f es igual a la tangente, la tangente de A por B sobre C. ¿Qué podemos decir de si aplicamos la propiedad número 3 a esta parte? Que la dimensión A, B sobre C. De A por B producto B. igual a 1. Que las dimensiones de A por B entre C, o sea, todo este término Igual a 1. 1, es un 1, es decir, es una cantidad adimensional. Correcto, exactamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios de esta parte? Profe, por decir si la propiedad 3 puede venir un ejercicio que se mezcle con la propiedad 2. Claro. O sea, que traigan las dos. Y ahí Sí. ¿cómo sería o qué? Sí, o sea, digamos, ya estoy dotándolos de las reglas que vamos a emplear para hacer esto, para hacer el análisis. Entonces, sí, o sea, lo que vamos a ver son ejercicios donde para resolver apliquemos no solamente una, sino incluso varias. Ya. Eso sí va a suceder. ¿Vale? Entonces, esa es la Profe, yo tengo una duda. Sí. Y por ejemplo, las funciones trigonométricas solo aplicarían sobre los ángulos nada más. Las funciones trigonométricas sí aplican sobre, o sea, las 6 funciones que conocemos, seno, coseno, tangente y sus recíprocos, actúan sobre ángulos. Vale, sí está bien. Entonces, Gracias. eso es... por eso aquí no decimos cuáles, sino pues todas las trigonométricas. Siempre aplican sobre ángulos. ¿Ok? Entonces, a ver, paso a la siguiente, es propiedad, o mejor dicho, una regla. Y tal vez esta regla al principio nos pueda parecer como rara, pero ya que la pensamos un poquito, va a tener sentido. Vean, déjenme poner, la vamos a llamar regla de la suma diagonal resta. A ver, entonces, regla de la suma / resta. Es decir, que pues aplica para ambas operaciones. Lo que nos dice es lo siguiente. Déjenme. Es algo que incluso ya sabíamos, que habíamos comentado la clase de ayer. Dice, solo se pueden sumar / restar, ¿ok? Cantidades, o mejor dicho, magnitudes de la misma especie o del mismo tipo. De la misma especie o tipo, ¿ok? Y el resultado, ¿ok?, de tal operación es la misma especie, ¿ok? Entonces, esto en términos, digamos, más simples o eso como que, ¿qué quiere decir? Bueno, vean lo que voy a comentar a continuación. Imaginen que tienen una magnitud que es alusiva a la longitud, ¿vale? Y le suman otra longitud. Como resultado, ¿qué van a obtener? Longitud. Bueno. 2 veces la longitud. Aquí, el resultado va a ser, a ver. Una longitud mayor. Les explota la cabeza.
Vean. Exponente 2. No. En este caso ya está hablando de Es unidades, como lo ¿no, profe? es como lo de sumar peras con peras y peras con manzanas, ¿no? Digo, manzanas con manzanas. Exacto, o sea, cuando ustedes suman una magnitud física longitud a otra, ¿obtienen algo distinto? No. No, o sea, siguen obteniendo una longitud. Si suman dos velocidades, velocidad 1 más una velocidad 2, ¿qué van a obtener como resultado? Velocidad. Otra velocidad que pues va a ser de mayor valor, o sea, en magnitud va a ser mayor, pero no estamos preocupados por ese numerito. Recordemos, esto es análisis dimensional. Nos estamos fijando en las dimensiones de esas cantidades. Entonces, cuidado. Yo sé que si ven esto, o sea, lo que está aquí, desde el punto de vista algebraico, dirían 2L, ¿no? Desde el punto de vista algebraico, pero no es el contexto que estamos trabajando. Son las dimensiones. ¿Ok? Entonces, si sumo una longitud, le sumo otra, lo que obtengo es una nueva longitud, más grande, pero sigue siendo longitud. Es como decir infinito más infinito es igual a infinito. Bueno, no estamos hablando de límites, pero algo similar, supongo. No, o sea, el ejemplo que mencionaban hace poco de peras con peras y manzanas con manzanas. Si en un cesto tienes cierta cantidad de manzanas y le pones otras manzanas, sigo teniendo manzanas. Vas a seguir teniendo manzanas. Sí, no, es como otro ejemplo que se me viene a la mente, es como no puedes sumar 2x más 3y, solamente puedes sumar 2x más x, sí, solamente mismas bases. Ajá, exacto. Solamente que noten que la suma no es algebraica. O sea, algebraico sería si escribiera 2L. Eso sería una suma algebraica. Pero no es el caso. Estamos sumando solamente las dimensiones. ¿Vale? A ver, otro ejemplo de esta regla. Si yo tengo una cantidad masa más masa y le resto masa, ¿qué obtengo como resultado? Sigue siendo masa. Correcto. Sigue siendo una masa. Es lo que dice la regla de suma y resta, que solamente se pueden sumar o restar magnitudes del mismo tipo, o sea, longitud con longitudes, masas con masas. Otro ejemplo, tiempo con tiempo. Vean, tiempo, perdón, aquí. Tiempo, le resto un tiempo, le sumo otro tiempo y otro tiempo le sumo. ¿Qué voy a obtener como resultado final? Tiempo nuevamente. Correcto. Sí, entonces sí queda claro, muchachos, lo que se está haciendo aquí. Eso no son operaciones algebraicas. Claro, claro. Por eso les decía que esto, pues, al principio puede sonar como medio raro, como L más L igual a L. Pero si lo meditamos un ratito, veremos que sí tiene sentido esto. Ok. ¿Comentarios, preguntas de esta regla de la suma y resta, muchachos? No, profe. Ok, bien. Entonces, pues esas serían las reglas que vamos a estar ocupando para ya aplicar análisis dimensional en forma. Entonces, propiedad 1. Ángulos, funciones trigonométricas y funciones logarítmicas, e incluso yo creo que aquí vendría yo a hacer un extra. Ok, bueno, creo que... Bueno, así lo voy a dejar, Yo creo que con la explicación ayudó a que quedara claro. Entonces, cualquier número por sí solo, cualquier ángulo y cualquier función trigonométrica, logarítmica o exponencial son cantidades adimensionales. Siguiente parte, propiedad 2. Todos los exponentes en cualquier función, en cualquier término, siempre son números. Por lo tanto, son adimensionales. Siguiente. Las funciones trigonométricas operan sobre ángulos. Y entonces
todo lo que esté dentro, que esté actuando en el interior de una función trigonométrica, tiene que ser una cantidad adimensional. Y finalmente, la propiedad de suma y resta. Solamente podemos sumar o restar elementos de la misma especie. ¿Ok? Y bueno, como un extra, el día de ayer lo ocupamos como resultado, pero aquí se los voy a poner como una propiedad o una reglita. Para que no la olviden. Importante. Las reglas de multiplicación y división siguen siendo válidas, lo voy a poner así mejor, siguen siendo válidas en el análisis dimensional. ¿Okay? Eso es lo importante, lo que va a quedar aquí para recordar. ¿Eso qué quiere decir? Que imaginemos que tenemos esta situación. Imaginen que tienen Y igual a A por B, ¿de acuerdo? Y le aplicamos el análisis dimensional, es decir, queremos averiguar cuáles son las dimensiones de cada cantidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que meterlos en los corchetes. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con esto? Estamos hablando, aquí esta es la expresión física, la fórmula, y aquí ¿de qué estamos hablando? Las dimensiones de las dimensiones de las dimensiones. El producto de las dimensiones de Y tienen que ser iguales a las dimensiones del producto de A y B. Pero por este comentario podemos hacer este paso. La dimensión de A multiplica la dimensión de B. A la dimensión de B. O sea, que recuerdan, eso lo ocupamos la clase de ayer. Así, se los dije brevemente. Pero bueno, aquí lo pongo ya muy explícito para tenerlo ahí siempre a la mano. Entonces, es como factorizar, mencionaban ayer. Entonces, ¿es igual de válido eso como en el principio? Como en el principio. O sea, como el anterior. Ajá, como ese. Sí. Es igual de válido. Ah, ok. Exactamente. O sea, tú puedes escribirlo así o como está aquí juntitos, de los dos términos entre el mismo corchete, entre la pareja de corchetes, y es lo mismo. Entonces, si lo vemos de una manera más, no se está haciendo nada que rompa su estructura, solo se está separando así nada más. Claro, claro. Exactamente. ¿Vale? Entonces, otra propiedad, por ejemplo, sería, déjenme ponerlo así. Otro ejemplo, sea Z igual a A por D entre H. Okay, esa es la expresión física en rojo. Y vamos a analizar las dimensiones. Entonces, la dimensión de Z tiene que ser igual a la dimensión de lo que está a la derecha, es decir, A por D, perdón, entre H. ¿Estamos de acuerdo en este paso? Sí. Ok. Ahora, ¿qué significa que sean válidas en la división? Que si bien estos dos términos, estamos analizando un término en las dimensiones, al ser una división, podemos separarlo. Es decir, separar el numerador A por D y abajo anotamos las dimensiones de la H. Si se dan cuenta cómo está procediéndose aquí, podemos hacer esta separación. E incluso vean que aquí arriba podemos aplicar también la de la división, la de la multiplicación. Entonces podemos hacer todavía más descomposición acá. A, la dimensión de A por la dimensión de D, entre las dimensiones de H.
Profe, por ejemplo, ahí también podría multiplicarse 1 sobre h, ¿no? 1 sobre h. Para Pues tener parece. Es decir, subir la h. Ah, Sí, ok, la ok. hacha. Multiplicando. Sí, o sea, también puede ser, o sea, otra forma de escribirlo, si lo quieres poner es 1 entre la magnitud de h, que multiplica a la magnitud de a por la magnitud de d. Ajá, también. Ahí es más del estilo de que cada quien considere para escribir esta relación. Pero todas ellas son igualmente válidas. Como mencionaban hace poco, no estamos cambiando la estructura, solamente estamos cambiando ahí la forma de expresarlo. Ok. ¿Comentarios, muchachos, de esto? ¿Preguntas? Ok. Bien. Entonces, estas son las reglitas que vamos a estar ocupando, repito. Perdón por ser tan repetitivo en esta parte, pero sí tiene que quedar claro que estas van a ser, este es todo el apoyo que vamos a estar ocupando para resolver ejercicios. Entonces, si están de acuerdo, si no tienen algún comentario, pasaremos a ver al menos un par de ejercicios en el tiempo que nos queda de clase, para ver cómo trabajamos esto. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces me paso para este lado. Muy bien, entonces, siguiente página de esta parte. Entonces, déjenme... a ver, no sé, tal vez no están viendo la pantalla. Se les fue a negro, pero estoy buscando el ejercicio que vamos a hacer. Déjenme elegir uno que sea ilustrativo de este tema. Ok, ya lo encontré. A ver, déjenme... no lo copio bien. A ver, voy a cambiar de pantalla y voy a poner entonces... A ver, creo que ven este, ¿no? Esto que estoy encerrando. Sí, sí se ve. Vale, entonces, déjenme ver si lo puedo copiar a la otra pantalla. Entonces, déjenme aquí. Ok, regresé a la pantalla y aquí está el enunciado. Voy a tener que aumentarle hacerle zoom a esto. Ok, a ver, déjenme ver, así. Dice el problema, espero que sí se alcancen a distinguir. Dice, si K, ok, esta igualdad, si K es igual a 12 mg logaritmo de 5, nos pide, determine las dimensiones y unidades de K. Bueno, por el momento nos vamos a ocupar por las unidades. Lo que me interesa es explorar esta parte. Determine las dimensiones de K, ¿ok? Sabiendo que la ecuación es dimensionalmente correcta. Además, la M, que aparece aquí, representa la masa, G representa la aceleración de la gravedad. O sea, con solo esa información, nosotros debemos ser capaces de determinar las dimensiones del término K. ¿Ok?
Entonces déjenme ponerlo así, tal vez. Entonces dice el enunciado, si K vale 12 veces M por G, y esto multiplica al logaritmo de 5, ¿ok? ¿Cuáles serían las dimensiones de K? Lo que nos pregunta es esta parte. ¿Cuáles son las dimensiones de K? ¿Qué tenemos como información? Bueno, nos dice que M, ¿qué está representando, muchachos? Sería la masa. La masa. Ajá. Y la G, según el enunciado. La gravedad. La gravedad. La aceleración. Sería aceleración. La aceleración de la gravedad. Ok, la que conocemos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ok, entonces al final es una aceleración. ¿Está de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario de este enunciado? No, profe. No. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para conocer las dimensiones de K? Poner las magnitudes. Ajá, primero ponerlo entre corchetes. Ok, entonces, claro, hay que seguir la anotación. Muy bien, entonces aquí voy a escribir un Sería color. la dimensión de K. Ajá. Es igual. No, la dimensión de M. Vale, entonces, aplicaremos. El principio de homogeneidad dimensional. ¿Okay? A la expresión que nos están dando, a la expresión dada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa que apliquemos el principio de homogeneidad dimensional? ¿O por qué podemos hacerlo? Porque decía que Porque aquí ya le era están dando un Porque hay que valor, por descomponerlo en las magnitudes físicas fundamentales. En Sí, el, pero en el enunciado dice que es dimensionalmente correcto. exacto. Como dice que es dimensionalmente correcta, entonces significa que por el principio de homogeneidad dimensional, ¿ok? ¿Qué podemos concluir? Aplicaremos principio de homogeneidad dimensional dada, ¿ok? Para obtener lo siguiente. Vean, el principio de homogeneidad dimensional nos permite meter la notación de corchetes. Así los corchetes queda como, bueno, la pregunta es de dónde, ¿cómo es que lograste poner eso? Bueno, pues es que estamos aplicando el principio de homogeneidad dimensional. Y entonces ahora sí que podemos escribir, muchachos. La dimensión de K, ¿están de acuerdo? Tiene que ser igual, porque el principio de homogeneidad así nos lo indica, a las dimensiones de esto. Digamos que eso forma parte de lo que les pido cuando desarrollan un ejercicio. O sea, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, gracias. Ya saben, digamos, lo que tienen que hacer, ¿no? Aplicar los corchetitos, pero ¿cómo hacerlo? Pues tienen que, digamos, llamar al principio de homogeneidad dimensional. Es el que se los permite. Ok, muy bien. Entonces ya llegamos, ya lo aplicamos. Ya pudimos pasar a escribir la expresión en términos de, o utilizando la notación de corchetes. ¿Qué podemos seguir argumentando como parte de nuestro ejercicio?
Utilizar las los números. propiedades, ¿no? Ok, ¿qué propiedades podríamos ocupar? Por ejemplo, pues yo observo que ahí lo único que se puede dimensionar sería la masa y la gravedad. Entonces sería separar el 12, que es un múltiplo, y también el logaritmo de 5, que pues también es a dimensionar. Ok. Separar Entonces, todo por corchete. Ajá, muy bien. Sería aplicando No, la sería la primera propiedad, aplicársela al logaritmo de 5. pero a ver, digamos, esto es como jerarquía de operaciones. Entonces hay que hacer poco a poco. Primer paso, ya sabemos que queremos aislar cada término por separado, ¿no? Eso es correcto, pero ¿cómo llegamos a ello? ¿Qué regla hay que aplicar o qué propiedad? Las reglas de multiplicación y división siguen siendo válidas, ¿no? Exactamente. Aplicando, ¿ok? O utilizando, mejor dicho, vamos a hacerlo así. Utilizando las reglas del producto o para el producto. Okay. Ahora sí. ¿Qué podemos escribir a continuación? Dimensión. La dimensión de K igual es igual a la dimensión de 12 mg por la dimensión de m por la dimensión de g por la dimensión de logaritmo de 5. Vean, entonces ya dijimos qué hicimos o qué utilizamos. La regla del producto para las dimensiones que se sigue respetando, vean, logramos separarlas, ¿no? Muy bien. ¿Qué podríamos seguir argumentando como parte de nuestro procedimiento? Pues eso, ¿no? Que 12 la propiedad 1. Ajá, que 12 y logaritmo de 5 son adimensionales. Correcto. Aplicando la Propiedad 1. propiedad 1, ¿a quién? Al 12 al logaritmo de y a log de 5. Y el logaritmo de 5. Correcto. Ajá. Entonces, ¿qué nos quedaría como resultado? Las dimensiones de K por Sí. M es igual a M, la dimensión de M por la dimensión de G. Correcto, la dimensión de M por la dimensión de G. Entonces, ¿están de acuerdo que la propiedad 1 implica que la dimensión de 12 es 1 y la dimensión del logaritmo de 5 completito también es un 1? Sí. Y por eso ya los anotamos aquí. Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Estamos siguiendo los pasos? Sí. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Cuál sería el siguiente comentario como parte de nuestra solución? Ya logramos llegar hasta aquí. ¿Qué sería lo siguiente que hay que hacer? Sería como sustituirlo a G por aceleración. Escribir las dimensiones, ¿no? De Ajá, cada uno de los... Entonces, escribiendo... Ajá, ahora sí, escribiendo explícitamente las dimensiones de M y G que vamos a tener. Vean entonces cómo queda. Dimensión de K es igual a, y aquí abro un paréntesis. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de M? Longitud. No, masa. No, recordemos que la M denotaba masa. Entonces, ¿cuáles son sus dimensiones? ¿O cómo lo representaríamos? Con la M. Con una M mayúscula, ¿no? Mayúscula. Mayúscula. Listo. Ya está. Ya sustituimos explícitamente la dimensión de la M minúscula. Nótese que quité los corchetes, porque estoy escribiendo solamente sus dimensiones. Porque a veces fíjense, sería correcto escribirlo de esta manera. A ver, déjenme ponerlo así. ¿O qué entenderían? Que un estudiante escriba esto. ¿Sería correcto? No. ¿Qué sería un número? Sería muy... No, porque estaríamos diciendo que las dimensiones de K son iguales a las dimensiones de M, ¿no? de masa. Ajá, las dimensiones de masa. O sea, exacto. O sea, vean que
los corchetes ya nos dicen dimensión de. Entonces pareciera que la M, aquí hablamos de la dimensión de la M minúscula. Y si dejamos los corchetes, estamos diciendo que son las dimensiones de la M mayúscula. Pero no estamos diciendo quiénes son esas dimensiones. Tan solo por el corchete. Pero ¿qué pasa si los quito? ¿Quién es el que está apareciendo ahí? Ya no es una variable M. Ya es masa. Masa. Siguiente, entonces, bueno, aquí esto, y los paréntesis los voy a poner en blanco, simplemente para distinguir. Y entonces el siguiente término, ¿quién sería? ¿Cuáles serían las dimensiones de la G? Aceleración. De aceleración. ¿Y eso cómo queda? Sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Longitud por tiempo a la menos 2. Por tiempo a la menos 2. Por tiempo a la menos 2, correcto. Listo. Profe, si ponemos sobre t al cuadrado, está, bueno, ¿no se representa bien? ¿Está bien? Ah, Sí, bueno. está bien. Yo lo estoy utilizando para escribir todo en una sola línea y para también explotar la definición que les puse en la clase pasada, donde estaban todas las unidades fundamentales en una sola línea, ¿no? Enlistadas, una tras otra. Claro, profe. Bueno, y aquí, ¿cómo podemos simplificar esto? ¿O cómo podemos escribirlo ya al final? Desarrollando la multiplicación. La multiplicación, ajá. ¿Y qué nos resultaría? Masa por longitud. Masa Tiempo por longitud por tiempo a la menos 2, muy bien. a la menos 2. O si alguien lo está haciendo como división, bueno, pues m por L sobre t cuadrada. Entonces, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué estaríamos diciendo aquí? La dimensión de K es la masa por longitud por tiempo a la menos 2. Por tiempo a la menos 2. Correcto. Entonces, ¿qué estaríamos concluyendo? ¿Qué podríamos decir sobre el término K? Que la dimensión de K es dimensionalmente igual a las dimensiones de M por L al tiempo a la menos 2. Pero, ok, o sea, es lo que estaríamos encontrando ahí explícitamente. Parece que es presión, ¿no? Presión, esto que está así. Fuerza. Sería peso, profe. A ver, entonces, podemos concluir que K corresponde a qué magnitud física. Fuerza. A fuerza, exacto, a una fuerza. Ah, bueno. Entonces, vean, de lo anterior, tan solo de observar esto, podemos concluir que K corresponde a una fuerza. Tan solo viendo las dimensiones, si se dan cuenta. La única magnitud física que conocemos que conjugue de esta forma las magnitudes físicas fundamentales es una fuerza. Entonces K tiene que ser una fuerza. Una fuerza. Ok. ¿Comentarios, dudas con este ejemplo, muchachos, que acabamos de resolver aquí? No. ¿Vale? Ya nada más me perdí de dónde salió el LT, profe. Es que me perdí ahí. ¿Este? Sí. Porque es lo que significa Es la aceleración de la gravedad. Sí, ve aquí, ve lo que escribimos aquí al inicio. Escribiendo explícitamente las dimensiones de M y G. Entonces ve, como G, según el problema, es una aceleración. Si recuerdas de la clase pasada, una aceleración, las dimensiones de una aceleración son estas. Ah, sí. Lo sustituimos. Sí. Ya. Ok. Entonces, bueno, la forma de escribirlo de esta, así el ejercicio, pues también me sirve para ejemplificarles por qué es bueno que ustedes redacten y no solamente se limiten a poner cuentas. Porque así ya cualquiera que lo lee, pues puede decir, a ver, ¿cómo llegamos a esa expresión? Bueno, pues aquí el comentario, escribiendo las dimensiones. Ah, entonces fue lo que hizo aquí. Y aquí, ¿cómo es que llegamos? ¿Qué pasó con el 12 y el logaritmo de 5? Ah, se aplicó la propiedad 1 al 12 y al logaritmo de 5. Entonces, sí ven cómo
ayuda a una lectura posterior esos comentarios que se hacen. Por eso mi recomendación de que hagan eso en sus ejercicios siempre. Pero bueno, preguntas, comentarios, muchachos, con relación entonces a este ejercicio donde aplicamos, si se dan cuenta, la regla del producto, las propiedades 1, aquí también, e incluso el principio de homogeneidad dimensional, como primer paso. ¿Preguntas, comentarios con esto, con relación a esto, muchachos? No, profe. Ninguna, profe. No, profe, gracias. No, profe. Bien, entonces, bueno, la siguiente clase nos enfocaremos en ver ya más ejercicios. Ya toda la herramienta está aquí, la vimos en esta clase, pero entonces en la clase de la siguiente semana, pues ya comenzaremos a ver más, más ejemplos. Lo último bien, por favor. Ok, aquí. Un poco más abajo. Lo último. Sí, ese ya es lo último. ¿Así? Muy bien, muchachos. Pues bueno, por mi parte, esto vendría a ser lo del tema del día de hoy. Si tienen oportunidad de darle un vistazo al material, sería muy bueno. De hecho, bueno, ven que hay varios videos que están ahí que les pueden servir para ir adelantando por su cuenta, lo cual sería perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias, profe. Disculpe, profesor, ¿qué dijo? Es que me cortó tantito la llamada. Que pueden verificar o checar el material que tienen ahí de este tema, sería bueno, para ir como que empapándose para la siguiente clase, la siguiente semana. Perfecto, vale. Sí, igual profe. Sí, ya con esta información, estuve checando. Sí, ya tal vez ya puedan avanzar un poquito más en intentar algún ejercicio. Si llegan a tener, digo, no es tarea, sí, pero si quieren intentar comenzar y se encuentran con dudas, pues bueno, ya me escriben y me comentan. De cualquier manera, vamos a seguir trabajando ejercicios en la siguiente clase. Sale, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. De nada. Pues, muchas gracias, profe, nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Adiós, Hasta luego. profe. Gracias, profe.